Bueno, vamos a hablar de el problema del límite clásico en la mecánica cuántica. La charla está organizada de la siguiente manera. Vamos a hablar algo de determinismo en la mecánica cuántica, en la mecánica clásica no estadística. Y vamos a comentar algo también de lo que pasa en la mecánica clásica estadística, ¿no? Y después repasar algunos conceptos de mecánica estadística clásica, como por ejemplo colectividad estadística de Gibbs, función de densidad de probabilidad y teorema de Liouville. Bueno, repasarlos o mostrarlos, ¿no? Bien, empecemos por el determinismo. Cuando nos referimos a determinismo nos estamos refiriendo a que existe una, digamos, posibilidad de, conocido el estado actual, poder conocer el estado futuro. Por ejemplo, podemos ver en la mecánica cuántica que la función de onda evoluciona de forma determinista, porque esto que ven acá es lo que ustedes ya conocen, la ecuación de Schrödinger, ¿no? Bien. Ahora, si yo de aquí derivo respecto del tiempo, eso es lo mismo que hacer psi en t más delta t, o en t0 más delta t, menos psi en t0 sobre delta t. Pero yo de acá podría despejar psi en t0 más delta t, que es lo que hice acá, y me queda escrito así. Y todo esto que está en este término está evaluado, digamos, en el instante t0, llamémoslo el instante actual. Yo, conociendo lo que pasa en el instante actual, haciendo esta cuenta, es decir, hay una cuenta concreta para hacer, puedo conocer lo que sucede en el instante siguiente, el actual más un intervalito de tiempo. Lo mismo sucede en la mecánica clásica. Por ejemplo, una partícula está sometida a una fuerza conservativa. Nosotros tenemos acá las ecuaciones de Newton, ¿no? Esta es la velocidad, que es la cantidad de movimiento sobre la masa, ¿no? Y la derivada de la cantidad de movimiento respecto del tiempo, como ustedes saben, es la fuerza, la segunda ley de Newton. Pero la fuerza es la derivada del potencial respecto de la posición. Supongamos que estamos en una sola dimensión. Entonces yo de acá también podría sacar esto, y en vez de escribir dx a dt, escribir, en vez de esto, x en t0 más delta t menos x en t0 sobre delta t, ¿no? Y después despejar el x en el tiempo futuro, escribirlo como el x en el tiempo anterior, en el pasado, digamos, bueno, más este término por el delta t. Lo mismo para la cantidad de movimiento, puedo hacer esto. Y tanto acá como en el caso de la mecánica cuántica, cuando uno analiza la función de onda, nada diverge, nada explota, digamos, cuando delta t se va a cero. O sea que yo puedo conocer el instante inmediatamente futuro conociendo el instante inmediatamente anterior. Hay algo que es una cuenta concreta que no diverge, no le pasa nada raro. Entonces, el formalismo ese, ¿no? En este caso, la ecuación de Schrödinger o las newtonianas, es determinista. Ya sé que ustedes saben que la mecánica cuántica no lo es, pero no por esta parte, digamos, porque la evolución, porque la ecuación de Schrödinger evoluciona de forma bien determinista. Entonces esa sería como la definición de lo que es determinista, ¿no?
que ya lo resumimos ahí. Entonces, otra vez decimos que el determinismo lo podríamos resumir en la frase siguiente: conocer el estado anterior me permite, vía el formalismo de la teoría, predecir el estado futuro. Es decir, lo permite conocer con total certeza, por lo menos en lo formal, ¿no? Y menciono en lo formal porque uno podría verse impedido de conocer, no porque el formalismo me lo prohíba, sino por una cuestión empírica, tanto las condiciones iniciales como los detalles de las interacciones. ¿Está bien? Pero la estructura formal, igual que la estructura formal, me asegura poder conocer con absoluta precisión la evolución del sistema. Por ejemplo, la trayectoria seguida por una partícula, ¿no? Por decir algo. Es decir, no hay ninguna cuestión formal que me obligue, digamos, a no poder hablar de determinismo en esta parte newtoniana y en esta función de onda, ¿no? En la evolución de la función de onda. Si uno piensa en la mecánica estadística clásica, sabe que la mecánica estadística clásica, vamos a decir así, echa mano de la probabilidad, ¿no? Echa mano de la probabilidad porque acepta estas limitaciones, o sea, digamos que es la falta de información la que impide conocer completamente el sistema, o la imposibilidad de recolectar datos precisos por cuestiones empíricas o prácticas, ¿no? Y no porque ese determinismo sea totalmente incompatible con la estructura del formalismo, ¿no? Sino porque la estructura formal de ese formalismo es la que decide no atender a estas cuestiones deterministas. Bueno, después vamos a aclarar con más precisión a qué nos referimos, pero si es imposible resolver, no sé, 10 a la 23 ecuaciones, si pensamos en un gas con esa cantidad de moléculas, donde además no podemos predecir con total certeza las condiciones iniciales, bueno, obviamente tenemos ahí que echar mano de lo probabilístico para hablar de cuáles son no las condiciones iniciales, sino cuáles son las probabilidades de determinadas condiciones iniciales, por ejemplo, ¿no? Pero no es porque el formalismo de la mecánica estadística clásica dicte que no existe el determinismo, sino es porque por una cuestión práctica es muy difícil, ya lo dije, ¿no?, conocer detalles de las interacciones entre esa cantidad de moléculas o conocer con precisión las condiciones iniciales. Bien. Entonces la primera pregunta que nos viene a la mente es si tiene sentido entonces hablar de un límite que me permita pasar de algo probabilístico a algo determinista, ¿no? Es decir, nos preguntamos cómo podemos pensar a ese límite que nos llevaría, en este caso, de la mecánica estadística clásica a la mecánica clásica. Eso que comenté es lo primero que vamos a analizar. Pero antes de analizar esto, vamos a comentar qué es lo que pasa en la mecánica cuántica, que también es una teoría probabilística como la mecánica estadística clásica, pero a diferencia de ella, el límite hacia la mecánica clásica es bastante más complejo, por lo que vamos a ir viendo en este mini curso.
Entonces, ¿qué pasa con la mecánica cuántica ahora, no? Recién hablamos de la mecánica estadística clásica, ahora vemos qué pasa con la mecánica cuántica. Acá, a diferencia de los otros dos casos, el de la mecánica clásica y el de la mecánica estadística clásica, es el mismo formalismo el que prohíbe conocer más allá de lo meramente probabilístico. Estoy hablando de la mecánica cuántica, ¿no? Es el formalismo de la mecánica cuántica el que prohíbe conocer más allá de lo probabilístico. Por ejemplo, si uno piensa en el principio de incertidumbre, ¿no? Este principio impide hablar de certezas en los valores de ciertas variables, por ejemplo, cantidad de movimiento y posición, y de esta forma quita toda posibilidad de pensar en trayectorias o poder definir las condiciones iniciales. Por otro lado, la teoría afirma, digamos a través de su contenido formal, que la necesidad de incluir lo probabilístico no está relacionado con un desconocimiento acerca del sistema o con la imposibilidad empírica de medir tal o cual cosa con precisión. Digamos que la mecánica cuántica no se percibe como incompleta. ¿Está bien? Como correcta pero incompleta, como lo decía Einstein. Si bien existe una evolución bien determinista del estado de la función de onda, como vimos, esta evolución se rompe cuando uno mide. Recuerden lo que habíamos visto del colapso de la función de onda, ¿no? Uno de los postulados de la mecánica, del formalismo ortodoxo de la mecánica cuántica, ¿no? Esto es lo que conduce a una incertidumbre total, ¿no? O sea, cuando antes de medir la función de onda evolucionaba de manera determinista. Cuando medí se terminó la evolución determinista. Se terminó. Entonces, a eso me refiero con que la evolución se rompe, digamos. O sea, la mecánica cuántica es determinista hasta que yo mido, por decirlo de alguna forma. Entonces, esto genera una incertidumbre total. No estoy hablando del principio de incertidumbre, sino me refiero a este problema, ¿no? O sea, solo voy a poder predecir una probabilidad, no porque desconozco cosas del sistema, como pasa en la mecánica estadística clásica, sino porque la naturaleza es así, dice la mecánica cuántica, ¿no? Es lo intrínseco de la naturaleza. Esto es como decir, como pensar que uno nunca puede medir una característica del objeto que está estudiando, por ejemplo un electrón o lo que sea, sino que va a medir siempre una interacción entre el objeto de estudio y el medidor, y nada más que eso. Nada más que eso. O sea, como una especie de inexistencia de característica del objeto antes de que uno lo mida, ¿no? O sea, la mecánica cuántica dice, no tiene sentido hablar del spin o de lo que sea antes de medir. Es como decir que el acto de medir es lo que genera el valor que yo mido. Bueno, vamos a
vamos a, ¿cómo se llama?, hablar en su momento, en este mini curso, también de este tema, ¿no? Vamos a mencionar una de estas cosas. Obviamente estas cosas que conté no aparecen ni en la mecánica clásica ni en la mecánica estadística clásica. Bueno. Entonces por eso hay que preguntarse y analizar cuál es ese supuesto límite clásico al que podría tender la mecánica cuántica, ¿no? Bueno, como siempre, desde el punto de vista pedagógico, vamos a tratar de que este microcurso, o no tan micro, que se puede decir que versa sobre el límite clásico del formalismo ortodoxo cuántico, o mejor aún, que intente introducir al estudiante en la problemática del límite clásico, sea, digamos, autosuficiente, en sentido de que si vamos a utilizar diferentes saberes, como por ejemplo cuestiones de la mecánica estadística, bueno, entonces previamente hablaremos de esas cuestiones de la mecánica estadística. Y eso vamos con este breve repaso que yo ya había comentado algo de esto en otro de las presentaciones que subía acá al YouTube, que era el Jubil von Neumann. Ese era el video donde también aparece esto. Y es, bueno, recordar, si no, es para los que no lo recuerdan porque no lo vieron nunca, comentar algo de muy pequeñito de estadística, de mecánica estadística clásica, ¿no? Porque como dije antes, primero vamos a analizar cómo se puede hacer el límite de la mecánica estadística clásica hacia la mecánica clásica. No vamos a entrar primero en la mecánica cuántica. Vamos a pensar primero en ese límite desde la mecánica estadística clásica a la mecánica clásica. Bien. Y para las siguientes clases de este tema, obviamente vamos a terminar abordando eso más complicado, ¿no?, que es ir de la mecánica cuántica a la mecánica clásica. Bueno, cuando uno hablaba de mecánica estadística clásica, yo siempre pongo el mismo ejemplo porque me parece que es fácil de entender. Esto es un recipiente cerrado que tiene un volumen, por ejemplo, fijo, tiene una cantidad de moléculas fija y está a una temperatura fija, está en un baño térmico, en este caso a 25 grados. Entonces, cuando está en esas condiciones, las moléculas tienen un cierto estado. O sea, en mecánica clásica el estado tienen ciertas posiciones, la molécula número 1 y la molécula número 2, y tienen ciertas cantidades de movimiento, la molécula 1, ¿no?, y la molécula 2. Ese conforma el estado clásico, posición y movimiento y cantidad de movimiento. No podría conformar esto un estado cuántico porque ustedes ya saben que no está definido al mismo tiempo la posición y la cantidad de movimiento, ¿no? Por eso hablo de estado clásico. Y acá, vuelvo a decir, en esta primera parte nos vamos a quedar en la parte clásica. Bueno, pero este no es el único estado, ¿no? Porque las moléculas van a chocar, van a ir moviéndose acá adentro, rebotar con las paredes y van a cambiar de posiciones y también van a cambiar sus cantidades de movimiento. Entonces lo que yo muestro acá son otros posibles estados, ¿no? Phi 1, este está en un instante, este se sucede en otro instante, ¿no? O sea, en cada instante hay un estado distinto, en principio, que puede adoptar el sistema, no cualquier estado, sino todos aquellos, los compatibles con estas restricciones o vínculos, como quieran llamarlo. No puede estar
esta molécula, por ejemplo, con una posición acá afuera, o sea, un Q que corresponda a una posición de acá afuera, ¿no? Q es la posición, P es la cantidad de movimiento. Eso no puede estar. Entonces, hay un montón, hay una infinidad, infinitos si quieren, estados posibles del sistema que son compatibles con este estado macroscópico, que en la vieja literatura se lo mencionaba como el macroestado. Pero cada estado, que es toda esta colección de valores, uno lo podría pensar como un punto, que yo lo estoy resumiendo en posiciones y cantidades de movimiento, del iésimo estado, del que está en el instante, no sé, t sub i, un punto de un espacio que es el espacio de las fases, ¿no? Acá, ¿no? Un espacio que tiene, por ejemplo, esta coordenada la cantidad de movimiento y esta coordenada las posiciones. Claro, el espacio de las fases, si yo tengo una sola partícula que tiene 3 grados de libertad, x y z, por ejemplo, el espacio de la fase va a tener x y z, px, py, pz, o sea, 6 dimensiones. Obviamente no lo puedo dibujar, ¿no? Esto es una simplificación de ese dibujo, ¿no? 6 dimensiones en total, 3 de Q y 3 de P. ¿Está bien? Bueno. Pero dijimos que el estado del sistema, el estado, en cada momento se va a poder representar como un punto en este espacio PQ, que es el espacio de las fases. Punto que estoy llamando alfa acá, ¿no? A medida que pasa el tiempo, ese punto va evolucionando y va recorriendo una trayectoria en este espacio de las fases. Acá el determinismo, por ejemplo, se manifiesta porque la trayectoria no se puede cortar a sí misma. Veamos por qué. Supongamos que el estado evoluciona de Φ1, pasa acá a Φ2, y un instante después va a Φ3, y un instante después va a Φ4, pasando otra vez, cortando acá, ¿no? Cortando acá. Si es así, uno podría pensar que el sistema llegó a este estado, y de este estado puede salir tanto para Φ3 como para Φ4. Pero eso no es determinista, porque cuando yo resolví acá, por ejemplo, vamos acá, si en el instante posterior tiene un solo valor, es esto no tiene dos soluciones, digamos, porque si no, no sería determinista. Vos pones si en t0, haces la cuenta y te da si en t0 más delta t. Entonces, una característica de esta evolución determinista es que la trayectoria no se puede cortar a sí misma. Bueno, vamos a ir un poquito más allá. Vamos ahora a pensar las cosas de otra manera totalmente equivalente. Vamos a hablar de lo que se denomina ensamble de Gibbs. Entonces, si bien en el inicio y en cada instante, ¿no?, posterior a ese inicio existe un solo microestado, es decir, el que se realiza, el sistema está, vamos acá, está así, o está así, o está así, ¿no es cierto? Bueno, volvamos. Entonces dijimos que si bien está un solo microestado, el que se realiza, el que es compatible con las condiciones macroscópicas, ese microestado puede ser cualquiera de una infinidad de estados compatibles con los vínculos, ¿no? ¿Está bien? O sea, vuelvo al tachito acá.
Y yo podría, con la misma cantidad de movimiento, poner esta molécula acá y esta acá, y sigo estando en las mismas condiciones de antes, por decir algún ejemplo. O sea, infinitos estados de inicio que son compatibles con las condiciones estas iniciales, con estas condiciones macroscópicas. Y que también son estos mismos estados por lo que va pasando en el sistema, ¿no es cierto? Entonces, así, claro, se puede pensar el sistema, por ejemplo, en su estado inicial, como representado no por un único punto de partida, sino, como se ve acá en el dibujo, por un montón de puntos, una densidad de puntos. O sea, como representado por un conjunto denso de todos esos infinitos posibles estados, inclusive cada uno con una probabilidad distinta, ¿no? Cada uno con alguna probabilidad distinta, dada por una función que vamos a llamar función de densidad de probabilidad, o ρ, que obviamente depende del punto de Q, P y el instante también. No sé, en este momento el punto que está acá, que representa un estado del sistema, tiene una cierta probabilidad, quizá más grande que un punto que está acá en esta zona blanca, que representa otro posible estado del sistema. ¿Está bien? Bueno, así el sistema va evolucionando y esta manchita que ahora representa esta nube de puntos, conjunto denso, va recorriendo la trayectoria en el espacio de las fases. Entonces, para no dibujar un único espacio de fase, dibujé varios, ¿no? Así. Pero uno podría haber dibujado un espacio gamma acá grandote y simplemente mostrar que la manchita iba recorriendo por ahí el espacio de las fases. Justamente el denominado ensamble de Gibbs es el conjunto de toda esa densidad de puntos en un instante, ¿no? O sea, todos los posibles estados en ese instante. Como ya dije antes, cada uno gobernado por una probabilidad. Entonces, en el instante inicial, por ejemplo, este conjunto es como que representa réplicas del mismo sistema, ¿está bien? Es el mismo sistema, pero puesto en todos los posibles estados. ¿Está bien? Bueno, después todos estos puntos, a medida que pasa el tiempo, evolucionan, porque el sistema cambia con el tiempo. O sea, cada puntito va a recorrer su trayectoria que no va a cortar consigo misma, ¿no? Por lo que dije antes. Bien. Y así, en cualquier instante posterior, encontraremos este conjunto denso de puntos con probabilidades siempre dadas por esta ρ. Lo bueno de esta representación es que refleja bien, digamos así, las limitaciones a la hora de determinar con precisión, por ejemplo, los valores iniciales, ¿no? Son las limitaciones que aparecen en la mecánica estadística clásica. A diferencia de lo que pasa en la cuántica, que yo lo mencioné, que estas limitaciones no están ligadas con que no puedo medir o con que no... No, están ligadas ni más ni menos que con el formalismo. Bueno, ya vamos a volver a eso, vamos a poco. Entonces, el teorema de Liouville, que no vamos a demostrarlo porque no tiene mucha gracia demostrar acá eso, es medio largo de demostrar, pero lo pueden ver en cualquier libro de mecánica. Me viene a la mente el Goldstein de mecánica clásica, creo. En alguna versión última está el teorema de Liouville. Pero lo que dice el teorema de Liouville es que ρ evoluciona a lo largo de la trayectoria de forma tal que de ρ a dt es 0.
Bien, eso es el teorema de Liouville. Bueno, entonces, por otro lado, también de la mecánica clásica, la teoría de Hamilton, que la pueden ver otra vez en el Goldstein, se demostraba, ustedes acá lo ven en mecánica lagrangiana ese tema, se demostraba que en un sistema hamiltoniano toda función dinámica, o sea, una función cualquiera, f, que depende de q, de la posición, de la cantidad de movimiento y del tiempo, evoluciona según esta expresión donde esto era el corchete de Poisson entre f y el hamiltoniano, ¿no? En un sistema hamiltoniano. ¿Está bien? Bueno. Bien. En particular, yo puedo decir que ρ es esa función dinámica, ¿no? Depende, bueno, en principio depende de Q, P y T. Así que cuando yo la derive, me va a dar esto. Y esto, el corchete, como ustedes pueden ver de la mecánica clásica, se escribe así: de ρ a de Q, de h a de P, después menos de h a de Q, de ρ a de P, ¿no? Es como un conmutador en cuántica, ¿no? Nada más que acá estas cosas, obviamente uno puede invertir, poner de h a de P primero, de ρ a de Q después. Bueno, más de ρ a de T. Y ahora yo acá podría, en vez de poner de h a de P, reemplazar por las ecuaciones de Hamilton, el sistema hamiltoniano. Así que en vez de h a de P, puedo poner de Q a de T, que es lo que puse acá. Y en vez de h a de Q, que es esto, poner menos de P a de T. O sea que acá me queda, cuando pongo menos de P a de T, con este menos se me hace más. Y después me queda de ρ a de T. Y es más, puedo reemplazar acá las ecuaciones de Newton. Porque de Q a de T, esto, por ejemplo, si pienso una partícula, eso es su P, ¿no? Y acá también, de P a de T, bueno, es la fuerza que hay, por ejemplo, sobre la partícula. Y la fuerza es menos la derivada del potencial respecto de la posición. O sea que haciendo esos reemplazos acá, llego fácilmente a esto, ¿no? De ρ a de Q. Esto de Q a de T. Acá en realidad falta la M, porque de Q a de T es la velocidad, es P sobre M. Por favor pongan la M ahí. Y después me queda de ρ a de T, de P a de T, lo puedo pensar como de U a de Q, ¿no? Por lo que dije acá, de P a de T. Después más de ρ a de T. Bueno, acá falta, por favor, la M, ¿no? Es P sobre M. Bueno, o sea que el teorema de Liouville es esto. Lo puedo escribir así, de esta forma. Esto es lo que vamos a usar, una de las cosas que vamos a usar. Por eso la puse explícitamente así, ¿no? O sea, acá otra vez faltó P sobre M. Esto va a ser para nosotros el teorema de Liouville. Bueno. También es importante saber que la ecuación de Liouville se puede derivar considerando que la probabilidad se conserva a lo largo del trayecto, con una especie de ecuación de continuidad. No sé si se acuerdan de fluidos, pero
Por ejemplo, si uno pensaba en un fluido y hacía un volumen de... Este es un volumen, lo que está punteado es un volumen de control dentro de un líquido. ¿Está bien? Ahora uno dice, si la masa dentro de este volumen de control no desaparece con el tiempo, o sea, yo mirando acá adentro la masa no desaparece, eso está ligado con este término, en este caso esta ρ es la densidad de masa. Si la masa no desaparece es porque hay un flujo neto, o sea, si la masa no desaparece y cambia, ¿no? Eso es lo que quiero decir, si la masa acá adentro cambia pero no desaparece, es porque hay un flujo neto que deposita fluido o lo saca, digamos. Es decir, si hay un cambio, dicho de otra forma, en la masa acá adentro, es por ese flujo que entra o que se sale, ¿no? Y ese flujo se podía escribir de esta forma, como la divergencia de la densidad del fluido por su velocidad. Y el balance de todo esto, que representaba, como decir, el cambio, la derivada total de ρ en el tiempo, que justamente me daba que no podía cambiar eso, porque lo que dije antes, si acá cambia la cantidad de fluido no es porque desapareció masa, porque la masa no se puede ni crear ni destruir, sino simplemente porque hubo un flujo entrante y un flujo saliente, y quedó entonces una cantidad neta de masa, ¿no? Lo que sale menos lo que entra es lo que quedó acá adentro. Entonces cuando uno hacía ese balance le daba esto. Bueno, eso lo pueden ver en cualquier libro de mecánica de fluidos. Se llama ecuación de continuidad. Entonces, bueno, acá análogamente uno puede encontrar una ecuación de continuidad para la densidad de probabilidad, que se va a escribir así. Donde esta V no es la velocidad, el campo de velocidad como acá, sino que es, bueno, es como una velocidad, pero de este punto, de un punto del espacio de fase. O sea, tiene dq a dt, pero también tiene dp a dt, ¿no? O sea, acá este V se puede escribir así. Bueno, esto se puede demostrar también, no es difícil de demostrarlo. Estas cosas las escribimos porque las vamos a utilizar. Las vamos a utilizar cuando veamos el problema principal, ¿no? El problema principal, que es cómo se pasa de la mecánica cuántica a la mecánica clásica. Aquí, claro, bueno, después esta derivada de la cantidad de movimiento respecto del tiempo la puedo escribir como la fuerza, y bueno, acá ahora llamé al potencial, lo llamé V corta, antes lo llamé U. Al potencial siempre le voy a llamar U, esto quedó escrito así, V corta, pero esto es la derivada del potencial respecto de Q, o sea, la fuerza, ¿no? Porque la derivada de P respecto de T está ligada con eso, ¿no? Si uno piensa en una partícula. Bueno, por ahora esto es todo, y la segunda parte ya vamos a ir viendo cómo se hace, cómo se va a hacer este límite para pasar de la mecánica estadística clásica a la mecánica clásica. Bueno, por ahora nada más, los espero en el próximo video.